mismos sindicatos fueran convocando diversas huelgas. Pero la insurrección del 19 y 20 de julio no empezó nunca con una huelga general. Al contrario, se intentó ocupar las fábricas, pero no iniciar una huelga general. Y bueno, y el quinto punto sería que el objetivo principal de la insurrección era precisamente la toma intacta del arsenal de San Andrés, esos 30.000 fusiles. Bueno, García Oliver envió a Luis Romero ese informe que increíblemente luego no aprovechó para incluirlo en el Eco de los Pasos, quizá porque consideraba que lo había vendido a Luis Romero y Luis Romero era el propietario. Luis Romero sí que lo aprovechó en la novela 3 días de julio. Y bueno, en la correspondencia que después de ese informe, Luis Romero le escribió a García Oliver que había detectado algunos errores en su informe. El principal de ellos, que confundía lo que él llamaba, lo que García Oliver llamaba consolado italiano, con lo que en realidad era la naviera del Joyce Trestino italiano, que estaba situada en las Ramblas. La respuesta de García Oliver es muy curiosa porque le dice esto. Está en el capítulo 6. Esto es la carta de García Oliver a Luis Romero del 22 de julio. 22 de julio de 1966. Guadalajara, Jalisco, México, 22 de julio de 1966. Señor don Luis Romero, Barcelona, España. Comento su atenta y afectuosa del 9 corriente. Es casi seguro que tiene usted razón respecto a los nombres correctos de dependencias militares y del Joint italiano. Después de 30 años y carente de documentación, la rigurosa precisión histórica de lugares y nombres falla lamentablemente. Por eso lo que le envié va como narración memorizada. Y aunque muchos no lo creerían, todavía hoy no recuerdo el nombre de la calle en que vivía yo entonces, así como los nombres de las calles de Pueblo Nuevo y El Clot que pisaba diariamente. Adjunta también un plano de Pueblo Nuevo señalando algunas calles, el lugar donde vivía Durruti, el lugar donde vivía Chauvet, donde vivía Rodríguez Fernández, que era todo en un radio de 500 metros entre Pueblo Nuevo y El Clot, los barrios de Pueblo Nuevo y El Clot, y donde se reunía el Comité de Defensa. Supuse que usted haría todo el recorrido de mi narración. Yo también quisiera tener la oportunidad de revivir mis pasos y azares de aquellos momentos. Espero que con el tiempo me sea dable. Le adjunto plano bastante fiel, pero casi sin nombre, de calles del escenario de los primeros pasos de la marcha del 19 de julio. Es decir, no recordaba ni cuando vivía en las calles de Pueblo del Clot el nombre de las calles que pisaba a diario. Esa es la excelente y portentosa memoria de Juan García Oliver. Y también dice en la carta, que no lo hemos resaltado suficiente, después de 30 años y carente de documentación, si en el 66 carecía de documentación, en el 76, 10 años después, cuando redactó El Eco de los Pasos, tenía la misma documentación. Cero patatero. O sea, que lo que dice su editor de que tenía una portentosa memoria y de que tenía un archivo inmenso, es falsa en palabras del propio García Oliver. Servicio de oposición. Bien, eso viene a cuento de ver dónde están las memorias del Eco de los Pasos. El Eco de los Pasos son excelentes memorias, son imprescindibles, pero sería necesaria una edición crítica que fuera quitando las minas de las mentiras, porque además mentiras o deficiencias informativas que a veces se mezclan con cierta voluntad de denigrar a persona determinada que le hace sombra, en fin, todo esto convierte el Eco de los Pasos en un libro lleno de minas que es necesario ir desactivando. Pero bueno, el objetivo del libro, de Ecos y Pasos Perdidos, de Juan García Oliver, no es el de hacer una edición crítica del Eco de los Pasos. Sería necesario un texto más voluminoso que el Eco de los Pasos, que ya es voluminoso, pero bueno, supongo que en el año 31, el centenario de la República,
podría hacerse, pero bueno. Pero no es evidentemente el leitmotiv del libro, el objetivo del libro. El objetivo del libro es sencillamente plantear una pregunta y darle mi respuesta, que puede ser compartida o no. Y esa pregunta clave es la siguiente. Una pregunta que no solo abarca a Juan García Oliver, sino que yo diría que abarca a la mayoría del movimiento libertario del momento. Y más importante que la respuesta es el correcto planteamiento de esa pregunta. Voy a ella. ¿Por qué y cómo el revolucionario Juan García Oliver, protagonista indiscutible de la insurrección del 19 y 20 de julio de 1936, se convirtió 10 meses después en el protagonista indiscutible de la orden contrarrevolucionaria de abandono de las barricadas? La pregunta es fundamental y se refiere no solo a Juan García Oliver, sino a todo el movimiento libertario. ¿Cómo es posible que en 10 meses se pase de una revolución a una contrarrevolución? La respuesta, para mí la única posible, que hace encajar todas las piezas del puzzle, y además explica el cambio ese cambio de Juan García Oliver, pero no solo de Juan García Oliver de revolucionario en bombero, en contrarrevolucionario, es esta. Juan García Oliver, como la inmensa mayoría del movimiento cenetista, sustituyó sus principios libertarios por la ideología de unidad antifascista, con el único objetivo de ganar la guerra. El antifascismo fue la peor consecuencia del fascismo, porque la unidad antifascista, con partidos burgueses, estalinistas o republicanos, suponía la renuncia a las conquistas revolucionarias del 19 de julio y significaba renunciar a los principios esenciales del anarquismo en pro de la sagrada unión antifascista, y eso suponía evidentemente la renuncia a la revolución. No hay otra explicación que describa lo sucedido o que abarque todos los matices. La respuesta de que los dirigentes son unos traidores, o de que el movimiento libertario era un movimiento de memos dirigido por traidores, no explica absolutamente nada. Bueno, y vamos terminando, vamos ya a las conclusiones. Fue esta adhesión al programa antifascista, esto es, de defensa de la democracia capitalista, la que explica por qué y cómo los mismos líderes revolucionarios de ayer se convirtieron algunos meses después en ministros, bomberos, burócratas y contrarrevolucionarios. Era la CNT antifascista quien producía ministros. Los cenetistas que eran nombrados ministros procuraban ejercer ese cargo lo mejor que sabían y podían. Muchos militantes anarquistas vivieron trágicamente esa renuncia a los propios principios ácratas, sustituidos por la ideología de unidad antifascista, y algunos nunca lo superaron. Sin embargo, Juan García Oliver nunca lo vivió o pensó como una contradicción, sino que siempre supo combinar su radicalismo militante de ayer, hasta las jornadas revolucionarias de julio del 36, con su oficio y su acción presentes, ya fuera como ministro, como líder político o como ilustrísimo exiliado. Y si os parece podemos pasar al debate, y si en el debate sale los amigos de Rute comentaremos un poquito de ello. Siguiendo también tu hipótesis de que era justamente la sagrada esta unidad antifascista, ¿no? Era la causa principal del cambio en García Oliver. Una cosa que va relacionada también, que lo pienso, es si como ministro también no tenía más acceso a más información que antes no tenía. Información, por ejemplo, de tipo militar o de tipo de más información en relación a la correlación de fuerzas, este tipo de cosas. Bueno, es que el colaboracionismo se opta ya cuando eres ministro. Es ministro empieza a ser ministro el 4 de noviembre del 36, pero por el colaboracionismo, Juan García Oliver y gran parte del movimiento libertario opta por el colaboracionismo el 20 de julio, no el 4 de noviembre. El 4 de noviembre, por decirlo de alguna manera, es consecuencia de ese gran abismo existente ya el 20 de julio entre la revolución de los comités superiores y la revolución que se está haciendo en la calle.
Mientras en la calle se están tomando las fábricas, se organizan milicias para enfrentarse al fascismo, se gestiona la ciudad del tipo de Barcelona, mientras se está sustituyendo al Estado en la práctica en todas sus funciones, los comités superiores ya han optado por colaborar con los partidos antifascistas. La información que se tiene es simplemente de que el fascismo ha triunfado en media España y que para ganar la guerra se ha de optar pues, por la unidad antifascista. Esa es la opción que toman. Pero el ministro será el 4 de noviembre. La información, y yo no creo que la información del ministro dé más. Es él el que crea el decreto de los campos de trabajo en el 37. Y en el 38 ya están los anarcosindicalistas como clientes de esos campos de trabajo. Información no tiene nada que ver. La opción por la unidad antifascista no tiene nada que ver con tener más o menos información. Pero también fue, o sea, comenzó a ser cuestionado también a partir del mayo del 37, cuestionado digo por algunas bases, como el caso de los amigos de Durruti. Sí. Pero sin embargo había parte de la CNT y parte también de todo lo que era el movimiento popular en Barcelona, de que lo tenía como referencia. Por eso cuando él habla en mayo del 37, que habla a las masas y todo, es un líder reconocido, ¿no? Sí. Él siempre fue un líder reconocido. Pero vamos a ver, el 24 de octubre del 36 se dan dos decretos. El decreto de colectivización y el decreto de militarización. Hablaremos del decreto de militarización. El decreto de militarización suponía que a partir del 1 de noviembre las milicias antifascistas de trabajadores voluntarios se convertían en un ejército burgués, dirigido por la burguesía, en el que se aplicaba el Código de Justicia Militar monárquico. Durruti se opuso a que su unidad participara y fuera militarizada, y muchas columnas. Y el movimiento anarquista consiguió que ese decreto de militarización no se aplicara. Finalmente, a primeros de febrero, el 4 de febrero, hubo un pleno de columnas confederales que discutió la militarización, si realmente la aceptaba o no. Y ante la presión brutal de que, primero, se les dejaría de pagar la soldada, se les dejaría de dar armas, se dividirían las columnas en diferentes cuerpos que irían a parar bajo el mando de otros oficiales estalinistas, republicanos, etc. Ante toda esta serie de amenazas, todas las columnas confederales aceptaron la militarización, incluso la más recalcitrante, que era la columna de hierro. Todos, excepto la cuarta agrupación de Gelsa de la columna de Durruti, dirigida por Pablo Ruiz. Esta agrupación de 1000 hombres dijo no, que no aceptaba la militarización, que la guerra en el frente se había convertido en una guerra entre el fascismo y la democracia, pero no en una guerra revolucionaria. La revolución había desaparecido del frente, era una guerra militar en la que se luchaba por eso, por el antifascismo, y que ahí no tenían nada que hacer. Y Pablo Ruiz y 800 hombres, durante todo el mes de febrero, escalonadamente, después de unos enfrentamientos fortísimos con los comités superiores y con Manzana, con la proposición de Federica Montseny de que se dispusieran ametralladoras en el frente para evitar que bajaran a Barcelona, que se les tratara como a desertores y que se les ametrallara sencillamente, esos 800 hombres escalonadamente abandonaron el frente de Gelsa y bajaron armados a Barcelona. A finales de febrero habían bajado esos 800 hombres. En marzo fundaban la agrupación de los amigos de Durruti, porque habían dos corrientes. Una era esa, de esos milicianos, y otra era la de los anarquistas anticolaboracionistas que publicaban diversos órganos defendiendo el anticolaboracionismo. Esas dos corrientes son las que están en la fundación de los amigos de Durruti. Y fundados en marzo del 37, en mayo del 37, 2 meses después, esta gente, estos milicianos que han abandonado el frente de Aragón, están combatiendo ya por la revolución en las barricadas de mayo del 37. O sea, los amigos de Durruti
no surgen porque sí, surgen de toda una oposición libertaria a la militarización de las milicias, que no cuajan ninguna otra, pero que Pablo Ruiz, que es uno de los fundadores de los Amigos de Urruti, finalmente se oponen totalmente a la lucha en el frente y dicen que lo que hay que hacer, esas armas, bajarlas a Barcelona y luchar en Barcelona por la revolución. Y en el verano del 37 fue constante las deserciones de las columnas confederales. Es un tema poco estudiado, pero en las reuniones del comité regional, de esos comités, las principales preocupaciones son las constantes deserciones que se producen en el frente y la brutal represión estalinista, que además la prensa normal, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, tienen órdenes de no denunciar. No sé si te he respondido o no. Sí. Yo creo que también otro argumento, bueno, es un argumento clásico también, que no sé hasta qué punto García Oliver mismo hablaba de esto, era de esta correlación de fuerzas, de cómo, qué ocurría con esta correlación de fuerzas en el resto del territorio de España. O sea, si se hacía la revolución, social en Cataluña, ¿qué pasaba con los anarquistas del resto de España? Bueno, verdaderamente sabemos lo que pasó siguiendo la táctica de unidad antifascista, porque es lo que se adoptó al principio. La otra opción es inédita, no sabemos lo que hubiera sucedido si se hubiera seguido una vía revolucionaria. Precisamente los Amigos de Durruti lo que dicen es que en lugar de constituir un comité central de milicias antifascistas, que era un organismo de colaboración de clases, en el que el proletariado cooperaba con el gobierno de la Generalidad, con los partidos de la burguesía, con el partido de la contrarrevolución, que era el PSOE, lo que se debería de haber constituido era una junta revolucionaria que ellos consideraban constituida por todos los combatientes del 19 de julio en las barricadas, excluyendo expresamente a los partidos burgueses, al gobierno de la Generalidad y al PSOE. Y que esa junta revolucionaria debería haber sustituido a la Generalidad y tomar el poder. Y esa vía pues, podría haber llegado lejos o podría haber fracasado, pero evidentemente quedó inédita. Esa no se siguió. Lo que sí sabemos que sucedió optando por la otra vía. Es que hay ejemplos que son sangrientos. Por ejemplo, optando en la colaboración con la burguesía. ¿Qué pasa con Toledo? En Cataluña había un esfuerzo enorme por convertir la industria catalana en industria de guerra. Con Tarradellas, con Vallejo, de CNT, había un esfuerzo enorme. En septiembre, a finales de septiembre, la fábrica de armas de Toledo y 1 millón de cartuchos estaban en Toledo, con peligro de caer, porque las tropas franquistas habían hecho una deriva que iban hacia Madrid, pero habían hecho una deriva para ir hacia Toledo y peligraba. Entonces esa comisión en la que estaba gente, Corquín, Del Pom, cenetistas, Vallejo y Tarradellas, fue a Madrid al gobierno socialista de Largo Caballero y le pidió que la fábrica de armas de Toledo, con unas máquinas especiales que eran para fabricación de armas, con planos que tenían para fabricar armas, con trabajadores especializados e ingenieros, que todo ello se trasladara a Cataluña, que estaba haciendo un esfuerzo de guerra enorme, que allí no peligraría que fuera tomada por los franquistas, y que se trasladara. La respuesta del gobierno de Largo Caballero es: a catalanes y anarquistas ni agua, no les vamos a dejar la fábrica de armas. Resultado, ¿qué sucedió con la fábrica de armas de Toledo? Que cayó en manos franquistas. Ni siquiera se dinamitó. O sea, si las tropas estaban entrando, como mínimo, cualquier gobierno, no digo ya republicano o socialista de Largo Caballero, cualquier gobierno hubiera dinamitado, y el millón de cartuchos lo mismo, hubiera dinamitado el millón de cartuchos y hubiera dinamitado la fábrica de armas. Cayó intacta. O sea, lo de menos era el Moscardó y la historia que no son heroica, que también propagandísticamente tenía su sentido también, sino que la fábrica de armas cayó intacta en manos de Franco, y el millón de cartuchos también. O sea, el proletariado, ¿cómo luchaba? Pues con 2 manos en la espalda, junto con la burguesía. Respondiendo a tu pregunta, evidentemente, la vía que se optó fracasó, y es lo que históricamente sucedió. La vía revolucionaria
Pues bueno, la Junta Revolucionaria jamás llegó a formarse. Lo que sí que la teoría, que en el libro se exponen todos los documentos más importantes disponibles de la asociación, de la agrupación de los amigos de Urruti, tanto los artículos que publicaron en Ruta, en Tierra y Libertad, etcétera, como los que publicaron Amigos del Pueblo, y allí ves como esta agrupación, como esos libertarios que han sufrido en sus carnes y que califican al Comité Central de Milicias como órgano de clases, como órgano de colaboración de clases, están proponiendo una nueva forma de operar delante de cómo se debería haber operado. Están rectificando lo que se hizo y están exponiendo la necesidad de formar una junta revolucionaria. Una junta revolucionaria que dé todo el poder a los sindicatos y todo el poder a esos comités revolucionarios de barrio que en la calle estaban sustituyendo al Estado en todas sus funciones. Había una alternativa. Y esa alternativa revolucionaria la dieron los amigos de Urruti, tras un esfuerzo de meses, y evidentemente tardíamente, en 1937, pero como mínimo existió, frente a la absoluta dejación de principios que hicieron los comités superiores, entre ellos García Oliver. Podríem considerar un error, jo és que he anat pensant això fa molts mesos, anys que penso en això, un error o provocat aquest error de crear les columnes de sortir cap a Aragó i buidar les ciutats catalanes de militants de primera línia, buidant-los aquí per anar a un front que a última hora ni va arribar a Saragossa, que era d'inici marxàvem a buscar Saragossa. No es va arribar allà va quedar estancat, la guerra, sí, després va haver-hi processos revolucionaris, però jo arribo a pensar, i més, que he escoltat poc, però ja he escoltat alguna vegada, i penso que a veure si resulta que l'ímpetu aquest que les columnes marxessin allà amb centenars de militants que buidaven el millor de la part de l'armada de tota la ciutat. Seria aquí gràcies. Penso que no, realment els comitès de defensa, preparats des de 1931, són els que realment dels comitès de defensa van derivar les dues coses. Per una part, els comitès revolucionaris de barri sortien d'aquests comitès de defensa, però és que les milícies de la CNT al front d'Aragó també van sortir d'aquests comitès de defensa. Però el que faltava, aviam, arrel de la formació per aquests comitès de defensa de les columnes confederals, Esquerra Republicana va voler fer el seu grup de milícies, el SUC va fer les seves. Potser el que calia era, abans de tot, fer aquesta junta revolucionària i després crear un exèrcit únic del proletariat, no del partit tal, del partit qual, sinó una junta revolucionària que fos la que dirigís revolucionàriament i per fer la revolució, no per fer la guerra i guanyar la guerra per la república. O sigui, als barris de Barcelona i durant l'aixecament militar del 19 de juliol, els treballadors no lluitaven per la democràcia ni lluitaven per la república, lluitaven per la revolució social. Sí, estem d'acord. El que passa és que els contingents de gent que va marxar d'aquí cap a Aragó, penso, seguint una mica aquesta línia, dir, bueno, si Esquerra volia anar, doncs que segueixen. Sí, evidentment, la carta que no... En lloc que la carta que no fossin les joventuts llibertàries, que fossin els guàrdies civils i guàrdies generals. Clar, ben enquadrats i carta que no els guàrdies civils i els... Però bueno, no es va plantejar. Això són supòsits que es podia haver plantejat, però no es va plantejar. No sé si haguessin sigut molt fiables, no sé si quan no haguessin... Bueno, enquadrats i proposar això que deia la García Oliver pels seus propis militants anarquistes díscolos de la Sanateria de darrere, potser hagués funcionat, no sé. Jo crec que una mica ja ho expliques, no? El tema és el 19 de juliol, per espontàniament o no de forma espontània, però ja ho has explicat també molt bé, que hi ha una organització, però els militants de base no tenen gaires dubtes i no es passen aquí, no comencen a fer plantejaments de discussió sobre el tema del poder, sinó que senzillament agafen el poder. Va fallar la qüestió del poder. El moviment llibertari no tenia una teoria del poder. I si no tens una teoria del poder el deixes al carrer i te l'agafarà el SUC, te l'agafarà el govern de la Generalitat, te l'agafarà qualsevol altre partit o qualsevol altra tendència política.
s'ha de tenir una teoria del poder. El poder es pren. Punto. Sí, haver coordinat, perquè de fet es va agafar, no? Els barris i això... Bueno, esto tenia una gran preponderància, va però... faltar la idea aquesta de coordinar-ho tot. Aviam, la imatge que he donat abans. L'organització... O sigui, van al Palau de la Generalitat a conversar i accepten la proposta del Comitè de Milícies, l'únic que després la radicalitzen i diu, Comitè de Milícies Ciudadanas, no, Comitè Central de Milícies con preponderancia de la CNT. Però no la plantegen la Junta Revolucionària. És la imatge del Antonov Senko, arriba al Palacio de Invierno, puja sobre la taula, todos detenidos. Poder a los soviets. Aquí el poder a los comités revolucionarios de base no els van donar mai. Ni tan sols el PUM. Bueno, va faltar aquesta teorització, no? Faltava una teoria de poder. Aquest comitè, no tenien, ni penso que es té, una teoria del poder. Pero justamente la agrupación de los amigos de Durruti sí que tenía una teoría del poder. O sea, tarde, ¿no? Un poco tarde, digamos. Tardan, porque el movimiento libertario no la tenía. O sea, García Oliver, el grupo Nosotros, había constituido el comité de defensa, tenía muy bien planeada la insurrección, pero no se habían planteado qué hacer al día siguiente de la insurrección. El tema del poder no lo tenían claro. Claro, no, pero por eso digo que la agrupación de los amigos de Durruti sí que tenía una teoría del poder en este sentido. Bueno, la elaboraron durante 1937. El Amigo del Pueblo, ves como hay una serie de artículos, necesitamos un programa, necesitamos una teoría revolucionaria, y ves cómo van elaborando poco a poco una teoría revolucionaria, y que finalmente en enero del 38 publican su folleto Hacia una nueva revolución, que pese a que tienen ciertas deficiencias, pues bueno, ahí elaboran una teoría sobre todo el concepto de junta revolucionaria. Hay un número de pueblo, no recuerdo cuál, creo que es de agosto del 37, en el que aparece ese concepto de junta revolucionaria, precisamente en comparación con lo que existió, ese Comité Central de Milicias, que ellos mismos son los que califican, creo que muy acertadamente, como organismo de colaboración de clases. Y ellos dicen que no, ese organismo de colaboración de clases no debería haber existido. Debería haber existido un gobierno obrero, un gobierno revolucionario constituido por todos los que habían participado en la lucha, en los combates callejeros, para dar el poder a los sindicatos y a esos comités revolucionarios de base. ¿Represión estalinista? Pues bueno, que a partir de mayo del 37 se crea una checa estalinista que registra los sindicatos, detiene a miembros de las juventudes libertarias, que hace desaparecer a gente. Por ejemplo, el 8 de mayo del 37 se habían detenido 12 militantes de las juventudes libertarias que en el cuartel Carlos Marx fueron asesinados, torturados, asesinados, y finalmente los cadáveres lanzados en Cerdañola. Y porque se detenía a todos los militantes libertarios. Sobre todo, había una política selectiva. Guero, el hombre de Moscú en Barcelona, propuso al SUC y a la Generalitat una política respecto a la CNT y al movimiento libertario muy concreta, una política selectiva, que consistía en integrar a los comités superiores en los órganos de gobierno y en perseguir al movimiento revolucionario. De forma que se crearon checas y los sindicatos durante todo el verano del 37 eran registrados para buscar y llevarse las armas que hubieran depositadas. No se podían llevar armas en la calle. De hecho, había un decreto que prohibía portar armas. Y todo esto era reprimido. La gente que había participado, se iniciaron los procesos que llamaban de cementerios clandestinos, en la que se juzgaba a los revolucionarios que habían participado en las jornadas del 19 de julio. Y igualmente a todos los que habían participado en las jornadas de mayo del 37 se les detenía y juzgaba. Era una represión brutal del estalinismo, no solo del estalinismo, sino del estalinismo y de la justicia republicana. Pero ¿a qué organización se refiere cuando habla de estalinismo? ¿Estalinismo? Pues esencialmente al SUC y la UGT. Dentro del SUC y la UGT. El SUC era el partido que defendía la contrarrevolución estalinista en España, y la UGT a partir de 1937 era un sindicato absolutamente estalinizado. ¿Y el POM? El POM era un partido marxista heterodoxo. ¿Y
¿Y no era también un partido que trabajaba para la contrarrevolución, en cierto modo? No. Esa fue la excusa que dio el SUC para perseguir al PUM. El PUM era un partido marxista heterodoxo, no eran trotskistas. Precisamente el SUC les acusó de trotskistas fascistas. Era el momento de los juicios de Moscú, en el que había los famosos procesos estalinistas, en el que se mandaba la vieja guardia bolchevique, era purgada dentro del mismo partido de la URSS, y aquí sencillamente se trasladaba al escenario de la URSS, y al PUM se les calificaba de trotskistas fascistas como excusa para reprimirlos. Bueno, hay aquel famoso informe de un delegado del Partido Laborista, ¿no?, que visita la Modelo, Sí, Quinay, sí, que sí, la el Modelo 37, estava plena de sí. revolucionaris. Bueno, el rei va encantar la Internacional, l'home fa un informe que diu que visita El la informe del Modelo, IPL y el y Partido claro, Laborista. se queda allí extrañadísimo porque entra en la Modelo Y y de el hecho- rei van allá a cantar la Y Internacional. de hecho hay los 50.000 octavillas del presos. momento en la que hablan de la existencia de 15.000 presos antifascistas. Los presos de la Modelo en determinado momento, y eso es la queja, por ejemplo, que hace el diario Alerta, de que están saliendo todos los presos fascistas, los de la Quinta Columna, y están entrando presos de los sindicatos, de los comités de defensa, en la Modelo. En la Modelo hay un momento en la que los presos son fundamentalmente presos antifascistas. Perdona, y en cuanto al papel de las mujeres libres, ¿qué puedes decir de esto? En cuanto a mujeres libres, Las mujeres libres, sí. bueno, no está ni en un libro ni en otro, pero bueno, Mujeres Libres fue una importante organización que intentó y propuso la liberación de la mujer en las condiciones de la guerra civil. Pero hay que constatar que habían mujeres como por ejemplo, militantes como por ejemplo Ada Martí, militante de Pueblo Seco, que muy radical, que se ponían simplemente a la lucha de mujeres libres, porque consideraban que la lucha de la emancipación femenina no era diferente a la emancipación del hombre, y que era la lucha de la persona humana, no de la mujer por una parte y del hombre por otra. Bueno, pero eso sería un poco la línea de la Federica Montseny, digamos. La de Federica Montseny era más bien favorable a mujeres libres. De todas formas, yo soy un experto en el tema. Pero dentro de la militancia del momento, hubieron personas como Ada Martí que no estaban, publicaban incluso en Mujeres Libres, pero no formaban parte de la organización Mujeres Libres y criticaban la existencia de una organización diferente para la emancipación humana. Consideraba Ada Martí y otras, muy radicales, que la emancipación de la mujer no tenía por qué tener una organización aparte de la emancipación de la CNT o de la FAI como organizaciones de emancipación del género humano. ¿Y Mujeres Libres respecto a la actuación de la CNT, qué posición como organización mantuvo? O sea, si ho saps, Bueno, vull dir, va ser més partidària d'un Sí. posicionament com el de l'Amigos de no, Durruti? más bien conservador, reformista. Había variedad. De todas formas no está en ningún libro, insisto, no está en ninguno de estos libros, no es el tema de estos libros, pero bueno, Mujeres Libres fue una organización más allá reformista. ¿Ves? Me armo un lío de idiomas.